Abraham intercede por Sodoma. Amén. Y bueno, vamos a hablar sobre estos textos. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 18, versículo 16. ¿Lo tienen? Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham de lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondiendo: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizá si hallaren allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá si hallaran allí 20, no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablase solamente una vez. Quizá si hallaran allí 10, no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Hasta ahí. Bueno, hermanos, estamos en el tema número 8 sobre la vida de Abraham. Y bueno, leímos un poquito, ¿verdad? Leímos bastantitos textos. Y es donde va a estar nuestra exposición, desde el verso 16 del capítulo 18 hasta el verso 33. Amén. Arriba su Biblia, hermano, dice: Abraham intercede por Sodoma. Y qué importante, hermano, es orar. Es orar, estar orando unos por otros. En este capítulo 18, hermano, el domingo pasado vimos la primera parte, que abarca del verso 1 hasta el verso 15. Contiene 2 acontecimientos, hermano, seguidos entre sí. La semana pasada nosotros vimos la visita del Señor con 2 ángeles, y eso lo estuvimos viendo el domingo pasado. Y digo yo, qué hermosa visita, ¿verdad? Que el Señor visite tu casa, que el Señor esté en tu casa. Amén.
Vimos también que el Señor, hermano, la semana pasada le hace promesa a Abraham y a Sara sobre el nacimiento de Isaac. Vimos que Abraham, hermano, está en el encinar de Mamre. Está en un lugar, hermano, donde todo cristiano tiene que estar. En un lugar donde más de una vez, hermano, Dios le ha hablado y Dios se ha manifestado a la vida de Abraham. Abraham está ahí y no se mueve de ahí. Qué importante, hermano, estar en un lugar donde el Señor te esté hablando constantemente, donde el Señor te esté consolando, donde el Señor nos esté exhortando también, pero también donde el Señor, hermano, nos esté santificando. Entonces Abraham está en el encinar de Mamre, y algunos eruditos le llaman a ese lugar el lugar de las promesas. ¿Por qué? Porque en más de una vez el Señor ya se ha manifestado ahí en la vida de Abraham. Ese lugar, hermano, Dios ya le ha hablado, Dios ya se ha manifestado en la vida de él. Abraham muestra su hospitalidad. El Señor recibe la ofrenda de Abraham. Comen con él, eso lo vimos el domingo pasado. Y bueno, vuelvo y repito, a ese lugar algunos eruditos le llaman el lugar de las promesas. Porque en más de una ocasión el Señor ya le ha hablado ahí, en más de una ocasión el Señor ya se ha manifestado en la vida de Abraham ahí, y es ahí donde Abraham tenía o había levantado un altar. Después de que está comiendo con ellos, el Señor con estos dos ángeles preguntan por Sara. Ya lo vimos, Sara está escuchando atrás de la puerta. Le dice que va a tener un hijo. Sara se ríe, ¿ok? Sara se ríe porque sabe ella que ella y Abraham ya están en una edad humanamente, hermano, muy avanzada, y es imposible, humanamente es imposible que tengan hijos. El Señor la confronta cuando ella se ríe. Sara lo niega y el Señor la vuelve a confrontar, porque así es el Señor, hermano. Nos va a confrontar. Pues, su palabra dice que Él terminará la obra que ha comenzado en nosotros, amén. Y de una manera nos va a hablar y nos va a hablar y nos va a hablar y nos va a confrontar. Entendemos, hermano, que Dios está trabajando con la fe de Abraham y de Sara. Está trabajando con este matrimonio, y no ha sido fácil para este matrimonio, que ha cometido errores, pero también que ha cometido aciertos. Entendemos que el Señor también, estuvimos hablando el domingo pasado, que los orilla a que tengan una edad muy avanzada, porque el Señor le hubiera podido dar hijos antes a ellos, pero no. Simplemente el Señor permitió que ellos, hermanos, llegaran a una edad muy avanzada, para que ellos entendieran que humanamente, hermano, en ocasiones no podemos hacer nada. En ocasiones no podemos hacer nada humanamente. Y el Señor permite que ellos avancen en esa edad, para que vean, hermano, que Él es el Dios, como Él se presenta en este capítulo, como el Dios todopoderoso. Todopoderoso, amén. Ya se presentó en el capítulo 17 como el Todopoderoso. ¿Por qué el Señor, hermano, se presenta como el Todopoderoso, como el Shaddai? Se presenta así porque lo que va a hacer con ellos, nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. El Señor se ha revelado a Abraham como el Shaddai, y se ha revelado de esta manera para que entienda Abraham que para Dios, hermano, no hay cosa difícil. No hay cosa difícil. Cuando Sara, hermano, cae en duda sobre lo que le está diciendo el Señor le pregunta a Sara y nos pregunta a nosotros: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es no. Amén. La respuesta es no. Y le dice: al tiempo señalado de la vida, Sara tendrá un hijo, el dador de la vida. Amén.
Ahora, después de terminar a exhortar a Sara, porque realmente lo vemos como una exhortación, porque la duda, hermano, no le agrada a Dios. Amén. Después de exhortar a Sara, porque ella se rió, la Escritura dice en el verso 16, con el verso que comenzamos, dice que los varones se levantaron de allí y miraron, dice, hacia Sodoma. Es decir, desde el verso 16, hermano, hasta el verso 33, como dije anteriormente, se narra lo que dice en su Biblia arriba, la intercesión de Abraham por Sodoma. Y qué importante, hermano, es orar por nuestros familiares, hermanos de sangre, hijos o por cualquier situación que estemos atravesando. Qué importante es orar los unos por los otros. Algunos eruditos interpretan que Abraham, al saber, hermano, mire bien, lo que Dios va a hacer, Abraham se duele, Abraham siente ese dolor por el pecador, hermano, que va a ser destruido. Y yo no sé cuánto nosotros tenemos que sentir ese dolor como cristianos. Creo que tenemos que sentir un dolor por el pecador. Amén. Entonces parece ser que Abraham, hermano, siente ese dolor por el que va a ser destruido. Y Abraham, hermano, mire bien, comienza a conocer otra faceta, otra parte del carácter de Dios. Que Dios, hermano, es justo y tarde que temprano trae juicio. Y es ahí donde Abraham va a empezar a conocer esa parte de Dios. Entonces, Abraham, al saber, hermano, que Dios mostrará esa parte de ese atributo, esa parte de su carácter, que es justo y traerá juicio, Abraham, hermano, comienza a interceder, comienza a orar, porque Abraham interpreta aquí, o se da cuenta, hermano, que el tiempo apremia, que el tiempo es corto. Empieza a darse cuenta Abraham, amado hermano, lo que Dios va a hacer. Y al darse cuenta, Abraham comienza a orar, comienza a interceder, porque se da cuenta, amado hermano, que el tiempo apremia, que el tiempo es corto. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 12, lo dice de esta manera escatológica: la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, y luego da una lista: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Es decir, estos tipos de pecados en el que incurre el cristiano, hermano, tienen el riesgo de que si viene el Señor, se pueda quedar. Mire bien. Entonces Abraham comienza, hermano, a interceder por Sodoma. ¿Por qué? Porque sabe que su sobrino Lot ahí vive y comienza a pedir misericordia por él. Y yo no sé, amado hermano, cuando yo leí estos pasajes, yo no sé si de repente, hermano, estamos nosotros como Lot, o un cristiano pueda estar como Lot. Bueno, nos quedamos todos callados, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. ¿Ven? Porque mire bien, para quedar bien claros, para quedar bien claros, porque arriba en su Biblia dice Abraham intercede por Sodoma, Para quedar bien claros, este tipo de intercesión, hermano, que hace Abraham no es como lo llaman ahora, que la guerra espiritual y que vamos a interceder, hermanos, y en esa intercesión vamos a darle 7 vueltas a la manzana, hay que dar gritos de guerra, hay que atar, desatar, que vente vestido como soldado, que compra tu libro de intercesión profética. No, hermano. Nada que ver. Este tipo de intercesión que va a hacer Abraham no es algo emocionalista.
como abunda en los tiempos de hoy, sino que este tipo de intercesión Abraham lo va a hacer, mire bien, lo va a hacer con mucha reverencia y con mucho temor y temblor. Con mucha reverencia, con mucho temor y temblor. ¿Qué va a hacer Abraham? ¿La famosa guerra espiritual fuera de contexto? No. ¿Qué va a hacer Abraham? Va a pedir misericordia. Eso es. Se va a acercar a Dios con temor, con temblor, con reverencia, sabiendo que Él es polvo porque lo nombra, y va a pedir misericordia. Abraham, hermano, está a punto de conocer otra parte del carácter de Dios, que es fuego consumidor. Dios derramará de su ira sobre esas ciudades y la destruirá, hermano, con fuego, así como, mire bien, hermano, un día el Señor enviará los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Amén. Ahora, ¿cómo se ha presentado hasta ahora Dios con Abraham? Número 1, como el Dios Altísimo. Génesis capítulo 14, del 19 al 20. ¿Cómo se ha presentado hasta ahora Dios con Abraham? Número 2, como el Dios protector. Génesis 15:1. ¿Cómo se ha presentado hasta ahora Dios con Abraham? Como el Dios de pactos. Génesis 15:18. ¿Cómo se ha presentado hasta ahora Dios con Abraham? Como el Dios todopoderoso. Génesis 17:1. Ahora, ¿cómo lo conocerá? ¿O cómo se va a presentar ahora Dios con Abraham? ¿Cómo? Como un Dios que trae juicio. Como un Dios que trae juicio. Y esa faceta, hermano, nosotros no la queremos ver. Como un Dios que trae juicio. Porque conocemos al Dios Altísimo. Tenemos un canto de eso, ¿verdad? Conocemos al Dios protector. Conocemos un Dios de pacto, que Él es el que pacta con nosotros, no nosotros con Él. Porque nosotros no podemos cumplir, hermano. Él es el que otorga. Conocemos un Dios poderoso. Pero ahora, hermano, prontamente se va a manifestar el Dios que trae juicio. Cuando el Señor venga por su iglesia. Amén. Más adelante, Abraham conocerá al Dios que provee cuando ofrezca a su hijo Isaac. Y ahí Dios le va a proveer de un cordero. Y es algo que el Señor ya nos ha proveído, el cordero pascual, cuando lo ve Juan el Bautista y dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué va a conocer, amado hermano, Dios de Abraham? Va a conocer esa parte de su carácter que es justo y por lo tanto va a traer juicio. Mire lo que dice versículo 16. ¿Estamos ahí? ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Mire qué hermosa compañía. El Señor va a traer juicio, hermano, pero Abraham está en la presencia de Dios. Verso 17. Y Jehová dijo, mira lo que dice. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Ahora, hermano, cuando yo leía este texto, que el Señor dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Yo de verdad, hermano, estaba mirando la misericordia del Señor. Porque la verdad, hermano, es que todos los que estamos aquí merecíamos la condenación. Por tanto, al merecer la condenación, Dios tendría que traer sobre nosotros un juicio eminente. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, todos los que estamos aquí, hermano, merecíamos la condenación. Mas, sin embargo, Dios en su bendita misericordia prepara, hermano, lo que nosotros llamamos
el plan de salvación. Manda a su Hijo a tomar nuestro lugar, nos da un mensaje que se llama el Evangelio, que es la buena noticia, y en esa buena noticia dice, Dios va a traer un juicio sobre este mundo, y la buena noticia es que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La buena noticia es que todo aquel que reciba el sacrificio de Cristo será salvo de lo que el Señor, hermano, va a hacer pronto. Ahora, ¿qué le está diciendo el Señor a Abraham cuando le dice, encubriré yo, está hablando él, encubriré yo a Abraham de lo que voy a hacer? Y la pregunta es, ¿el Señor, hermano, nos ha encubierto lo que va a pasar? Esa es la pregunta. ¿El Señor nos ha encubierto lo que va a pasar? ¿El Señor nos ha encubierto lo que va a venir para este mundo? Mire que lo mismo que le está diciendo a Abraham nos lo está diciendo a nosotros. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Principio de dolores. Mateo 24, del 8 al 10. ¿Qué nos ha dicho el Señor? El arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, 16. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Viene la gran tribulación. Mateo 24, 21. Daniel 12, 4. Daniel 12, 1. Apocalipsis 17. Apocalipsis 18. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Muchos mueren por Cristo en la gran tribulación, los que se quedaron. Apocalipsis 24. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Dios y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia en su imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Entonces, pregunta, ¿nos ha encubierto el Señor, hermano, lo que va a hacer? No. Principio de dolores, el arrebatamiento, la gran tribulación. Muchos mueren decapitados en la gran tribulación, los que se quedaron. El Señor termina la gran tribulación con una batalla, Apocalipsis 19, 11. Más adelante reinamos con Cristo 1000 años, Apocalipsis 20. Satanás es suelto y engaña a las naciones, Apocalipsis 20 del 7 al 10. Viene el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11. Y después viene cielo nuevo y tierra nueva, y ahí desciende la nueva Jerusalén, Apocalipsis capítulo 21 y 22. Por último, el Señor da una advertencia cuando dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y luego dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y todo aquel que ama y hace mentira. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. Pregunta, ¿el Señor nos ha encubierto lo que va a hacer? No. Nosotros podemos ver en la Biblia todo lo que el Señor va a hacer. Amén. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que cuando el Señor en su misericordia trae juicio, siempre nos habla antes. Y nos está hablando, y nos está hablando, y nos está hablando, y nos está hablando, y nos está hablando. ¿Qué le está diciendo el Señor a Abraham? Está diciendo que él iba a dejar, o que le iba a dejar saber a Abraham el juicio que iba a traer sobre Sodoma y Gomorra. ¿Para qué o por qué? Para que todos los descendientes de Abraham, que es el pueblo de Israel, incluyendo nosotros como iglesia, que somos injertados en el olivo, sepamos también que Dios, hermano, es poderoso, pero también que Dios trae juicio.
versículo 18. ¿Estamos ahí? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Es decir, el Señor está diciendo, todas las naciones de la tierra sabrán que Dios es poderoso, que Dios es proveedor, que Dios es misericordioso, que Dios ha dado oportunidad mandando a su Hijo, pero también, amado hermano, que Dios es justo y va a traer juicio. Verso 19. Mire lo que dice. Mire lo que dice el Señor. Dice, porque yo sé. Mire lo que está diciendo el Señor. Mire la omnisciencia de Dios. Mire, el Señor ya sabía que Abraham iba a ser una atalaya. El Señor ya sabía que Abraham, hermano, iba a ser ese predicador que todos necesitan en casa. Por eso, por lo menos, hermano, en una familia, uno tiene que estar intercediendo. Uno tiene que estar amonestando. El responsable es el cabeza de hogar. Pero si no quiere, por lo menos alguien en el hogar tiene que estar hablando. Mira, acerquémonos a Dios. Mira que el Señor viene. Mira que busquemos al Señor. Por lo menos en un hogar, por lo menos uno, hermano, tiene que estar hablando de la palabra. Verso 19 dice, porque yo sé, mire cómo está hablando el Señor. Es decir, aquí ya vemos a Abraham crecido, maduro, con una convicción, responsable de la vida espiritual de su familia. Porque yo sé, está diciendo el Señor, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Es decir, Abraham, hermano, constantemente iba a estar hablando. Conocía al Dios poderoso, conocía al Dios proveedor, conocía al Dios misericordioso, pero también conocía al Dios de juicio. Porque lo iba a ver a través de la destrucción de Sodoma. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Verso 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderá ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El pecado, hermano, degrada la vida del hombre. El pecado va a ir en aumento, en aumento, en aumento. Y así, hermano, hagamos marchas y orden para Jesús. Eso no va a suceder. Pero ¿qué falta de fe usted tiene, pastor? No, hermano. Las cosas se van a poner peor. Se van a poner peor. La versión lenguaje actual dice, entonces Dios le dijo a Abraham, yo sé, ya son muchas quejas que hay contra Sodoma y Gomorra, ya es mucho lo que han pecado. Sin embargo, la Reina Valera lo traduce, por cuanto el clamor, dice, contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más. Y esta palabra contra habla, mire bien, de que las otras ciudades se estaban contaminando también y clamaban diciendo, ¿cuándo pararán esto de sus perversidades? Esto habla, hermano, del que el pecado de Sodoma y Gomorra, las ciudades de vecinas, aunque ya se estaban contaminando, ya no lo soportaban. Porque el pecado destruye. Destruye el pecado. Amén. Ahora, esta ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿qué practicaban, hermano? Eran pervertidos. Génesis 19:5, mire, vamos a Génesis 19:5. Ahí está enseguida, lo tiene. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche?
sácalos para que los conozcamos. La versión lenguaje actual dice, mire cómo dice la versión lenguaje actual, dice, gritando con todas sus fuerzas. Mire que estaban como enloquecidos. Decían, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Mire qué tremendo. ¿Cómo eran los de la ciudad de Sodoma y Gomorra? Eran sanguinarios. Hechos 16, Ezequiel 16:48. ¿Cómo eran los de la ciudad de Sodoma y Gomorra? Ellos tenían, hermano, gran prosperidad, pero eran orgullosos, eran pecadores y eran descarados. Isaías 3:9 dice, la apariencia de sus rostros, mire la apariencia, en cuanto los veían, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque son como Sodoma, publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, es un lamento, porque amontonaron mal para sí. Es decir, entrar, hermano, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, mire bien, como dicen algunos eruditos, entrar en esas dos ciudades era entrar a un lugar lleno de homosexuales y lesbianas. Ejemplo, es como si usted va a una tienda, hermano, y todo es gay. Como si usted va a una escuela y todo es gay. Adulterio, fornicación. Las leyes en esa ciudad estaban a favor del homosexualismo, de lo inmoral. ¿Qué practicaban en Sodoma y Gomorra? Practicaban la pedofilia, la poligamia, el incesto, prostitución, adulterio, fornicación. ¿Qué más practicaban? La zoofilia, sexo con animales. Judas 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas de las cuales, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Está investigando, hermano, y hay 4 o 5 países que han legalizado la zoofilia, hermano. Canadá, Dinamarca, algunos dicen que sí, otros dicen que no, que es sexo con animales. Canadá, Dinamarca, Líbano y España. Algunos dicen que son datos erróneos. Pero ¿en qué mente cabe eso, hermano? ¿En qué mente cabe eso? Una mente depravada. Así estaba Sodoma. Amén. Verso 21. ¿Estamos ahí? Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora, no es de que Dios no lo supiera, hermano, porque Dios todo lo sabe, sino que ellos iban a ser testigos de la visita de parte de Dios. Iban a ser testigos de la visita de parte de Dios. Ahora, ¿qué comienza a hacer Abraham, hermano? Comienza, mire bien, con mucho temor y reverencia, comienza a pedir misericordia. Comienza a pedir misericordia. Algunos eruditos interpretan que a él le dolía, que iban a ser destruidos. Verso 22. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún, mire bien, delante de Jehová. Mire,
Vino un juicio y Abraham estaba delante del Señor. Verso 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Verso 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Miren lo que está diciendo Abraham. Verso 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Verso 26. Entonces respondió Jehová. Mire la misericordia de Dios, hermano. Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Pregunta: ¿qué le estaba diciendo el Señor? El Señor le estaba diciendo: no hay 50 justos en 2 ciudades. No hay 50 justos. Verso 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar, ¿cómo dice? En esa intercesión, que vamos a atar y vamos a dar 7 vueltas a la manzana y... No, hermano. A mi Señor. Mire cómo dice: a mi Señor. Mire cómo lo llama. Mire cómo está orando Abraham. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Y como dice: aunque soy polvo y ceniza. Verso 28. Quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? No hay 45 ahí. Verso 29. Y volvió a hablarle y dijo: quizá. Pero mire que aquí entonces esta oración, hermano, abunda la palabra quizá. Porque Abraham ya los conocía. Quizá ya cambió, ¿verdad? El hermano, quizá ya. Después de 10 años, quizá ya cambió. Pero tiene dudas todavía. Amén. Verso 29. Verso 29 dice: y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallaran ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. No había 40. Verso 30. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizás se hallaran ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Miren, 2 ciudades, hermano, no había ninguna congregación. Tremendo. Verso 31. Y dijo: he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. No había ni 20, no había ni 30. Verso 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizá se hallaran allí 10. 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Mire bien, hermano. No había ni 10. Verso 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. No había ni 10, hermano. Ahora, ¿usted sabe cuántos eran? Y andaban más o menos, ¿eh? No era que andaban bien. Más o menos. Eran 4. Lot y su familia, porque mire, los yernos, hermanos,
que iban a tomar por esposas a las hijas de Lot, se burlaron de él. ¿Cuántos salieron de Sodoma? 4. Mas sin embargo, de esos 4, quizás solo Lot andaba bien. O nada más Lot. ¿Por qué? Porque Lot, hermano, creyó al mensaje. ¿Cómo encontraron a Lot? Relajado. Bien relajado. Hermano, wake up. No nos podemos relajar. Relajado. Bueno, Lot creyó al mensaje. Número 1. ¿Cuántos fueron? 4. Lot creyó al mensaje. 2. La mujer de Lot, aunque iba de salida, tenía en su corazón a Sodoma y por eso volteó. Se quedó. Y número 3, las 2 hijas de Lot, aunque se habían guardado, traían costumbres de Sodoma, ya que cometieron incesto después con su papá. Y de ahí salieron los moabitas y amonitas, y dice la Biblia, hasta hoy. Mire, hermano, ¿qué nos habla esto a nosotros? Que ni la familia de Lot estaba convertida. Mire bien. Ni la familia de Lot estaba convertida. Lot en esos años, hermano, a nadie le habló de las maravillas de Dios. Estaba tan acomodado con la prosperidad que no tenía tiempo. ¿Qué significa moabitas? Significa hijo incestuoso. ¿Qué significa amonita? Dentro de su derivación del hebreo significa acción oculta. Nada está oculto delante de Dios. ¿Cómo estaba Lot, hermano? Capítulo 19, verso 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot, hermano, estaba orando al Señor. No, hermano. Estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el cielo. Aún algo tenía Lot. Pero ¿sabe lo que me llama la atención, hermano? Que ni su familia estaba convertida. ¿Qué hizo más adelante? ¡Vámonos, porque el Señor viene! Pero bueno, seguimos el domingo en el capítulo 19. Nos ponemos